Terminé con mi ex porque le fui infiel. Dejé pasar unos meses para que se le olvide y me perdone, pero cuando me metí a su perfil de Instagram para escribirle, había subido un ultrasonido. Pero yo no estoy embarazada, no entiendo. Me sacaron a empujones de una casa que yo conocía de memoria, con el pasto mojándome los zapatos y la cara pegajosa de crema de pastel. La gente me miraba como si yo fuera la loca, pero nadie entiende el esfuerzo que implica amar con claridad cuando los demás viven confundidos. Lo peor fue la mirada de Javi, esa mezcla rara entre pánico y actuación barata, como si yo hubiera arruinado una escena ensayada. Yo solo estaba intentando proteger mi futuro, porque cuando el universo te manda un ultrasonido, tú no lo ignoras. Y sí, sé cómo suena, por eso voy a explicar desde el principio cómo llegamos a esta ridiculez. Javi y yo éramos de esas parejas que dan rabia porque todo se veía perfecto incluso cuando no lo era. Nos conocimos en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común y conectamos rápido porque él era ordenado, detallista y tenía esa energía de hombre que cree que la vida se puede organizar con una lista y un calendario. A mí eso me encanta, porque me da estructura sin que yo tenga que pensar demasiado en la parte aburrida. En los primeros meses, él me llevaba a desayunar los domingos, elegía el mismo café con leche de siempre y se reía de mis ocurrencias como si fueran señales de que yo era espontánea, y no simplemente alguien que se aburre fácil. Yo me sentía cuidada, como si mi vida tuviera un marco bonito, y Javi parecía orgulloso de tener una novia que no fuera una planta decorativa. Éramos un equipo, o eso se veía desde afuera. La verdad es que nuestra dinámica tenía reglas no escritas, como todas las relaciones que funcionan. Javi era el que planeaba, el que decía a qué hora salíamos, el que reservaba, el que revisaba la cuenta del restaurante para que no nos estafaran, y yo era la parte emocional, la que ponía chispa, la que evitaba que la relación se volviera una oficina. A él le gustaba decir que yo le recordaba que la vida no es solo rutina, y yo le dejaba decir eso porque sonaba romántico y además era cierto que sin mí él se convertiría en un señor de 40 a los 25. Hasta combinábamos la ropa algunos domingos, no porque yo fuera intensa, sino porque es lógico, si tú sales con tu pareja, se supone que se vean como unidad. Yo no iba a salir con un hombre vestido como si fuera a comprar tornillos mientras yo parecía que iba a una foto. Eso no es amor, eso es desorden. Las primeras alertas fueron chiquitas, como esas grietas que solo ves cuando ya estás buscando. A veces yo sentía que Javi me quería en un molde específico, como si hubiera una versión ideal de mí que él estaba editando con paciencia. Me corregía detalles mínimos, como que no respondiera ciertos mensajes rápido para no parecer disponible, o que no hiciera bromas fuertes frente a su familia porque no te conocen tanto. Él decía que era por mi bien, que la gente juzga, que yo tengo que cuidar mi imagen, y yo lo escuchaba porque él siempre suena como si estuviera dando una conferencia. Pero por dentro me daba esa sensación de que yo estaba actuando en un papel que él escribió. Y yo soy muchas cosas, pero actriz de nadie no soy. Con el tiempo, nuestra relación se volvió un circuito repetitivo: casa, comida, cama, domingo combinado, lunes serio. La gente cree que eso es estabilidad, pero para mí hay un punto en el que la estabilidad se convierte en anestesia. Yo necesitaba una señal, una prueba de que Javi todavía tenía sangre y no solo un Excel en las venas. Intenté provocarlo de manera sana, o sea, le decía que saliéramos sin plan, que probáramos algo distinto, que me sorprendiera sin agenda, y él siempre lo convertía en un proyecto. Si le pedía sorpresa, me preguntaba rango de precios, horario, si quería interior o exterior, y se le iba la magia. Ahí fue cuando empecé a sentir que me estaba volviendo invisible dentro de una relación perfecta. Y cuando uno se siente invisible, uno busca un espejo. Yo no soy una mala persona, soy una persona práctica. Entonces, cuando un día estaba sola en casa y me dio hambre y además me dio ese cansancio emocional que te da cuando todo es siempre igual, pedí una pizza. Fue una decisión normal, de supervivencia. El tema es que yo vi una promoción que decía algo como, entrega con final feliz, y a ver, ¿qué significa eso en el mundo real? Significa que el servicio es excelente, que te atienden bien, que te dejan contenta. Yo asumí que era una estrategia de marketing medio picante, como esas cosas que ponen para llamar la atención. Pero yo, que soy una persona curiosa y abierta a nuevas experiencias, pensé que si lo ofrecían era porque era parte de la experiencia del cliente. Yo no iba a ser grosera con un trabajador que solo está cumpliendo el protocolo. Cuando llegó el repartidor, él actuó, amable, y yo interpreté la situación según la información que tenía. La gente después se hace la inteligente, pero en el momento tú estás ahí con el celular en una mano, el olor a pizza en la nariz y una frase rara en la cabeza. Yo no lo forcé a nada, que quede claro, pero tampoco iba a cancelar el final feliz, porque entonces, ¿para qué lo ponen? Pasó lo que pasó y, en mi mente, fue un malentendido de servicio al cliente, como cuando te cobran de más y tú no te das cuenta hasta después. El problema fue que al segundo en que terminé de procesarlo,
me cayó encima la idea de Javi enterándose y montando un drama legal, moral y espiritual. Y yo odio los dramas que no controlo. Ahí es donde tomé una decisión inteligente, de esas que la gente envidia pero finge que no entiende. Yo terminé con Javi preventivamente. No por culpa, sino por estrategia. Si no estábamos juntos oficialmente cuando se enterara, técnicamente no cuenta como cuerno. Suena duro, pero es lógica básica, no puedes traicionar un contrato que ya no existe. Yo le hice un favor a los dos, porque le evité el sufrimiento de la traición directa y me evité a mí el juicio público. Le dije que necesitaba espacio, que me estaba sintiendo atrapada, que no era él, era yo, todas esas frases universales que la gente usa para salir con dignidad. Javi se quedó confundido y dolido, pero eso también era parte del proceso de reinicio. Mi plan era impecable. Yo sabía que Javi es orgulloso, pero también es sentimental. Entonces dije, le doy 4 meses para que se reinicie el sistema, para que la herida se enfríe, para que su cerebro olvide los detalles y solo recuerde lo bueno. Es como cuando borras el caché del celular, no es que el teléfono sea malo, es que se satura. Yo me fui, lo dejé vivir su duelo, y mientras tanto yo me dije que no iba a complicar nada, que solo iba a esperar el momento exacto para regresar como la solución, no como el problema. Hasta imaginé cómo iba a ser, yo apareciendo con globos, una sonrisa bonita, una conversación madura, y Javi admitiendo que me extrañó y que él también necesitaba ese reset. Y entonces llegó el día. Justo el día que yo planeaba despausar la relación con mi entrada triunfal, se me ocurrió revisar su Instagram para escribirle algo casual, algo como «Hola, ¿cómo estás?», pero con intención emocional. Yo entré a su perfil esperando ver sus cosas de siempre, café, gimnasio, alguna foto con su perro o con su mamá. Pero lo que vi fue un ultrasonido. Un ultrasonido, así, subido como si fuera lo más normal del mundo. Y a mí se me apagó el cerebro y se me prendió el instinto, porque yo no estoy embarazada. Yo no he parido ni tengo planes de pasar por ese trauma. Entonces, ¿de quién era ese ultrasonido y por qué estaba en el perfil de Javi? Mi mente hizo lo que hace cuando está bajo presión, conectó puntos. Javi me conoce, sabe mis límites, sabe que a mí me da pánico engordar, que me aterra el dolor del parto, que yo siempre dije que si llegábamos a ser padres tenía que ser sin que yo sufra el proceso físico. Y entonces todo tuvo sentido. Obviamente, Javi había pensado en mí. Obviamente, después de que yo me fui, él se dio cuenta de lo mucho que me necesitaba y quiso asegurarse de que al volver yo encontrara una sorpresa que me amarrara a la relación. Un bebé sin estrías, sin hormonas, sin sufrimiento, un bebé listo, como un pedido bien entregado. Yo lo vi clarísimo, era un regalo de bienvenida para mí. Me emocioné, no lo voy a negar, pero también me molesté un poco porque si tú vas a hacer algo tan grande por mí, al menos me consultas detalles. ¿Qué tal si yo quería otro tipo de cuna, otra estética, otro nombre? Javi siempre se cree el diseñador de la vida y a veces se le olvida que yo tengo estándares. Aún así, me pareció un gesto precioso, de esos que solo hace alguien que está arrepentido y quiere recuperar lo que perdió. Así que en vez de mandarle un mensaje simple, decidí que merecía una visita. Yo no iba a entrar a la historia como la ex que vuelve, yo iba a entrar como la mujer para la que se creó ese futuro. Y con esa certeza me preparé para reaparecer. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea, tú dices que le fuiste infiel con un repartidor porque leíste una promoción rara y lo tomaste como protocolo de servicio. Luego lo dejas, preventivamente, para que no cuente como cuerno, y encima ves un ultrasonido en Instagram y tu conclusión es que te compró un bebé para que no te salgan estrías. No es que seas mala, es que vives en un simulador donde la lógica se inventa según te conviene. Respuesta de la OP, mira, si tú no entiendes cómo funciona el mundo real, no es mi problema. La promoción estaba ahí, no la inventé yo, y yo no voy por la vida siendo grosera con gente que trabaja, porque luego dicen que una es clasista. Lo de terminar fue una decisión madura, porque si yo me quedaba, el drama era inevitable y yo estaba protegiendo la paz de ambos, cosa que ustedes jamás hacen porque aman el conflicto desde el celular. Y lo del ultrasonido es obvio, porque Javi siempre fue de los que hacen gestos grandes, solo que ahora les arde que yo sí sepa leer entre líneas y ustedes solo lean títulos. Usuario anónimo 2 dice, la parte más ridícula no es que hayas confundido, final feliz, con un servicio extra, es que tu plan maestro fue dejarlo 4 meses como si fuera un router para reiniciarlo. Y ahora ya te estás adueñando de un bebé que ni sabes de quién es solo porque viste una foto en Instagram. Encima te quejas del diseño de la cuna sin haber preguntado nada, eso ya es nivel jefa de delirio. Respuesta de la OP, qué fácil es hacerse el inteligente cuando no tienes responsabilidad emocional con nadie. Yo no reinicié a una persona, le di tiempo para sanar, que es lo que todo el mundo recomienda cuando termina una relación, solo que cuando lo hago yo lo convierten en chiste porque les incomoda que una mujer tenga control. Y yo no me estoy adueñando de nada,
estoy interpretando señales claras. Un hombre no sube un ultrasonido por deporte, eso no es una foto de atardecer. Si ustedes viven en relaciones mediocres donde nadie planea nada, no proyecten esa pobreza emocional en mi vida. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde la última actualización, y yo todavía siento que ese ultrasonido me estaba hablando directamente a mí, como una notificación pendiente. No me iba a quedar quieta imaginando cosas, porque la imaginación sin acción es ansiedad, y yo no tengo tiempo para ansiedad. Me organicé con calma, como alguien que va a una cita importante, y pensé que debía llegar con detalles de adulto, porque un bebé no es cualquier cosa, es una inversión emocional. Compré una caja de puros porque eso se regala cuando hay noticias grandes, y aunque yo no fumo, el símbolo importa más que el humo. También hice una lista de nombres permitidos, porque hay nombres que arruinan una vida, y yo no iba a permitir que mi futuro hijo se llame como un tío feo o como un influencer barato. Mientras manejaba hacia la casa de Javi, yo me sentía en control, como si estuviera retomando algo que se había pausado por un error técnico. Incluso ensayé mentalmente mi entrada, imaginando a Javi sorprendido, emocionado, agradecido, porque claramente su plan era que yo descubriera el ultrasonido y regresara. Yo pensé que tal vez él quería que yo lo felicitara primero, para luego revelar la sorpresa en persona, por eso no me escribió directamente. Los hombres son así, les gusta sentirse estrategas, como si la vida fuera un ajedrez y no una relación. Yo llegué sin avisar porque las sorpresas funcionan mejor cuando no se programan. Toqué la puerta con dignidad, sosteniendo mis puros como quien trae paz. Pero no me abrió Javi. Me abrió una chica que yo no había visto en mi vida, con una barriga enorme que parecía de película, de esas barrigas que ya tienen personalidad propia. Se presentó como Andrea, y yo, en vez de ponerme intensa, me comporté como una mujer educada y segura. La saludé cordialmente y automáticamente asumí lo lógico. Esa era la gestante subrogada, la parte operativa del regalo. Le sonreí incluso con ternura, porque a ver, esa mujer estaba haciendo un trabajo pesado por amor ajeno, y eso merece reconocimiento. Le di una propina de $20, porque nadie carga un producto ajeno por 9 meses sin una gratificación, y además yo quería dejar claro que yo soy la futura dueña del proyecto, no una visita cualquiera. Entré como si fuera mi casa, porque en cierta forma lo era, y empecé a mirar alrededor buscando señales de bebé. No vi cuna, no vi ropita, no vi nada, pero eso no me preocupó porque yo sé que Javi es de los que guardan todo para el gran reveal. Mientras caminaba hacia la sala, Andrea se quedó detrás de mí como si yo fuera una ladrona, y eso me pareció un poco excesivo para una empleada temporal. Me dio esa vibra rara de gente que se encariña con el trabajo y se olvida de quién paga. Yo seguí adelante porque yo no iba a discutir con una barriga, y entonces vi a Javi aparecer desde el pasillo, y su cara se puso blanca, como si hubiera visto un fantasma con glitter. Javi me preguntó qué hacía ahí, pero no fue una pregunta normal, fue esa pregunta de actor cuando se le olvida el guión. Yo interpreté su sorpresa como parte del show, así que le guiñé el ojo para que supiera que yo entendí. Le dije que ya vi su regalo, que me pareció un gesto precioso, pero que la chica esa se estaba tomando muchas confianzas sentándose en su sofá como si fuera la dueña. Yo lo dije en tono ligero, como quien hace una observación de orden, porque a mí me gusta que las cosas estén claras desde el inicio. Andrea me miró como si yo fuera una amenaza, y me pareció una reacción rara para alguien que supuestamente solo está prestando el útero. Javi, en vez de reírse, se tensó, y ahí supe que estaba nervioso por mantener la sorpresa intacta. Él me agarró del brazo y me sacó al jardín con una fuerza innecesaria, como si yo fuera un paquete que hay que sacar rápido antes de que lo vean. En el jardín, empezó a gritarme cosas que sonaban a improvisación desesperada, que Andrea era su novia, que se conocieron la semana después de que yo lo dejé, que el embarazo fue un accidente feliz. Yo me quedé mirándolo intentando entender si esto era comedia o tragedia, porque era ridículo. Matemáticamente es imposible enamorarse tan rápido, eso no existe, eso es como decir que un microondas cocina con amor, no, cocina por energía y punto. Yo me reí en su cara porque no podía tomarlo en serio, y ahí fue cuando mi cerebro armó la explicación perfecta. Javi estaba fingiendo todo esto para darme celos y Andrea era una actriz. Yo sé detectar actuaciones. He visto gente fingir felicidad en redes, he visto relaciones falsas, he visto amistades de conveniencia, y sé cuando alguien está interpretando un papel. Andrea tenía esa barriga demasiado perfecta, demasiado protagonista, y además la casa no tenía nada de bebé visible, lo cual solo confirma que era utilería. Entonces, como yo no soy de quedarme con dudas, quise comprobarlo. Entré de nuevo a la sala con decisión, porque yo no iba a permitir que me manipulen con efectos especiales. Andrea estaba ahí, agarrándose la barriga como si fuera un trofeo, y yo, con la calma de una científica, le piqué la barriga con el dedo para desinflarla. No se desinfló. Y ese dato me molestó más de lo que debería, porque en mi mente la realidad tenía que cooperar con mi conclusión.
Andrea gritó como si la hubiera apuñalado, lo cual me pareció demasiado dramático para un dedo, así que eso también lo interpreté como actuación. Javi se puso histérico, empezó a decirme que me fuera, que qué me pasa, que estoy loca, y cuando un hombre dice eso, es porque no quiere admitir que está mintiendo. Me empujaron hacia la puerta, Andrea lloraba, y yo veía todo como si estuviera dentro de un reality donde a la protagonista siempre la hacen quedar mal. Me echaron de la casa, y mientras yo caminaba hacia la reja, yo seguía convencida de que Javi estaba actuando. Cuando me giré, vi su cara otra vez, y juraría que me guiñó el ojo. Puede ser que tuviera un tic por el estrés, pero también puede ser que me estuviera confirmando que yo entendí el mensaje oculto y que esto es una prueba. Yo me fui con la cabeza alta, aunque por dentro estaba irritada, porque si esto era un plan de él para recuperarme, lo estaba ejecutando pésimo. Y aún así, yo sentí que el ultrasonido seguía ahí, como una promesa pendiente, y yo no soy de dejar promesas sin cobrar. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, te presentas en casa del tipo que dejaste por engañarlo, entras como si fueras dueña del lugar, le das $20 a la novia embarazada creyendo que es gestante subrogada, y encima dices, nuestro producto, como si estuvieras comprando un electrodoméstico. Después intentas pincharle la barriga para ver si era una almohada. No es paranoia cotidiana, es falta de respeto con esteroides. Respuesta de la OP, qué exagerados son, de verdad, parecen una turba con hambre de linchar. Yo no entré, como dueña, entré como alguien que conoce esa casa porque yo también fui parte de esa vida, y además si Javi sube un ultrasonido está mandando una invitación emocional, eso no es casualidad. Lo de los $20 fue un gesto humano, porque ustedes hablan de empatía todo el tiempo y cuando alguien la muestra, igual la atacan. Y yo no dije, producto, por maldad, lo dije porque es un proceso, una responsabilidad, y yo soy una persona que habla claro, no como ustedes que endulzan todo con hipocresía. Usuario anónimo 2 dice, la mejor parte es cuando dices que es, matemáticamente imposible, enamorarse rápido, pero tú sí creíste que un repartidor te ofrecía un final feliz, como parte del servicio al cliente. Y todavía interpretas un posible tic nervioso como un guiño romántico. Te echaron por invadir y tocar a una embarazada, pero tú sales convencida de que era una prueba de amor. Es que ni un guionista se atreve. Respuesta de la OP, ay, por favor, comparan cosas que no tienen nada que ver solo para sentirse superiores. Una promoción es literal, está escrita para que el cliente la entienda, no para que ustedes la analicen con lupa desde la amargura. Y lo de enamorarse en una semana, eso sí es imposible porque los sentimientos reales se construyen, no se fabrican como excusa, y a mí no me van a vender un cuento tan barato. Si Javi estaba nervioso, es porque sabe que lo descubrí, y si ustedes no saben leer lenguaje corporal, no me culpen a mí por tener intuición. Actualización 2. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización, y yo ya había tenido tiempo suficiente para entender la dimensión artística del show que Javi estaba montando. Me di cuenta de que, si él quería actuar como si yo no existiera, yo también podía actuar como si creyera su historia, pero a mi manera. No era venganza, era pedagogía. A veces a los hombres hay que enseñarles que los juegos se juegan con reglas claras o se les rompen en la cara. Yo decidí seguirle el teatro, no porque me lo creyera, sino porque quería ver hasta dónde llegaba con la mentira antes de cansarse y admitir lo obvio. Además, 2 semanas son suficientes para que un actor se confíe y cometa errores, y yo soy buenísima detectando errores. Yo necesitaba entrar en su ambiente, observar desde adentro y recopilar pruebas de utilería. La oportunidad perfecta fue el baby shower, porque si Andrea era una actriz, ahí iba a haber detalles falsos, cosas improvisadas, incoherencias de presupuesto. Yo no tenía invitación, pero eso no es un obstáculo cuando tú conoces la red familiar del protagonista. La dirección estaba en una invitación que yo encontré en el buzón de la madre de Javi, porque las mamás guardan todo y además el universo me lo puso en bandeja. No es robar si es información expuesta en un lugar público, es como leer un anuncio en la calle, solo que más doméstico. Con esa dirección, ya tenía entrada, solo faltaba camuflaje. Decidí ir vestida de payaso para pasar desapercibida, porque en un baby shower nadie sospecha de alguien que parece decoración temática. Yo sé que suena raro, pero es logística, una peluca y una nariz te vuelven invisible porque la gente asume que eres parte del entretenimiento. Me pinté la cara con cuidado, me puse un vestido amplio para que no se notara mi figura y no activara memorias románticas en Javi, y practiqué una sonrisa neutra frente al espejo. Me dije que era una misión, que yo era una observadora, no una participante. Entré al lugar caminando con seguridad, como si me esperaran, porque cuando tú actúas seguro, la gente prefiere no preguntar. Y funcionó, porque nadie me detuvo y yo me mezclé entre globos, regalos y gente fingiendo emoción por un bebé que, según yo, era parte del guión. El ambiente era de esos que parecen sacados de catálogo,
mesas decoradas, letras gigantes, fotos de Andrea con la barriga en diferentes poses, como si la barriga fuera un personaje más. Yo me movía entre las sillas escuchando conversaciones y evaluando reacciones, buscando grietas en la narrativa. Vi a Javi saludando a gente, sonriendo con cara de hombre correcto, y eso me dio una mezcla de orgullo y molestia, porque él sigue siendo mi estándar de novio presentable. Andrea estaba sentada como reina, con su barriga al frente como un trofeo y la gente tocándola como si fuera lámpara de la suerte. A mí eso me pareció invasivo, pero al mismo tiempo pensé que era su trabajo actuar incómoda y feliz a la vez. Yo me mantuve calmada, porque el objetivo era observar, no explotar, aunque admito que me ardía la garganta de decir lo que pensaba. En medio de los regalos, pasó algo que me descompensó el mapa mental. La madre de Javi, que siempre fue una señora seria, de esas que miran como si estuvieran calificando, se levantó con una caja elegante y anunció que le iba a dar a Andrea una joya familiar. Yo me quedé congelada, porque esa joya a mí me la habían insinuado en su momento, como una promesa futura, como un símbolo de que yo era la elegida. Ver a esa mujer regalándosela a una supuesta actriz me pareció un desperdicio financiero y una traición estética. Mi primera reacción fue confusión, porque una suegra no le da una joya real a una empleada temporal, eso es como regalarle el carro al mecánico por cambiarte el aceite. Entonces mi mente hizo lo que siempre hace, buscar una explicación lógica que no me lastime. Llegué a la conclusión de que la madre de Javi también estaba siendo engañada por Andrea. Eso tenía sentido, porque Andrea era una actriz profesional y seguramente estaba manipulando a toda la familia con lágrimas y barriga. Me dio pena la señora, porque una cosa es que Javi haga su show para probarme, pero otra cosa es que su madre caiga en una estafa sentimental. Ahí se activó mi lado heroico, porque yo no puedo ver injusticia sin intervenir, me pica el cuerpo. Yo salté en medio de la sala, me quité la nariz de payaso y grité que no le diera eso, que era de utilería. Hubo un silencio horrible, de esos que te dejan escucharte hasta la respiración. Y en ese silencio, yo sentí que había recuperado el control de la narrativa. Andrea me miró como si yo fuera una amenaza real, no como una payasa invitada, y eso confirmó mi teoría de que estaba escondiendo algo. Yo me acerqué con decisión para desenmascararla, porque si su barriga era falsa, ahí mismo se acababa el teatro. Intenté arrancarle la barriga como quien arranca un disfraz, y para mi sorpresa fue dura, demasiado dura para ser almohada. Andrea gritó de verdad, y esa sinceridad me desconcertó porque yo estaba esperando un grito de actuación, no un grito con miedo real. Javi se levantó como resorte, y la gente empezó a murmurar y a grabar con los celulares, que es lo que hace la gente cuando no tiene vida interior. Yo intenté mantener la compostura y dije que era para demostrar la verdad, pero nadie me escuchaba porque estaban hipnotizados por el drama. El forcejeo se volvió caótico, no porque yo quisiera, sino porque Andrea se aferró a su barriga como si fuera un bolso de marca. Yo me enredé con una silla, alguien me empujó el hombro y terminé tropezando con la mesa de postres. Sentí como mi cuerpo se iba hacia adelante y caí directamente sobre el pastel que decía, "Bienvenido bebé", con letras grandes. La crema se me metió en la nariz, el fondant se me pegó en la mejilla y yo tuve un segundo de humillación pura que no le deseo ni a mi peor enemiga. La gente se quedó en shock, y luego empezaron a reír, y eso me encendió algo feo por dentro. Yo no estaba ahí para ser el chiste, yo estaba ahí para salvar a una familia de una estafa. Javi me agarró del brazo y me arrastró hasta la calle como si yo fuera basura, y en ese momento me dio rabia su fuerza, porque cuando éramos pareja él jamás me agarraba así. Afuera, yo le gritaba que dejara de pagarle a esa mujer, que ya entendí la broma, que la obra estaba yéndose demasiado lejos. Él me dijo que si volvía a acercarme, llamaría a la policía. A mí eso me sonó tierno, porque es la típica amenaza de alguien que en realidad quiere que tú demuestres cuánto te importa. Los hombres creen que poner límites es sexy, pero para mí solo es un reto. Yo lo miré con cara de calma estratégica y me fui caminando, con el vestido manchado, sintiendo que todo el mundo me había visto caer en crema, pero convencida de que el show estaba llegando a su punto de quiebre. En los días siguientes, me enteré de que el vídeo del pastel circuló entre conocidos, y eso me molestó porque nadie sube cuando tú haces algo noble, solo suben cuando te resbalas. Yo me veía en ese vídeo y lo primero que pensé fue que Andrea actuó demasiado bien, porque su grito sonó auténtico, y eso me irritó porque una actriz no debería convencerme. Intenté explicarme que quizá había puesto una estructura interna para que la barriga se sintiera real, como los trajes de cine que parecen piel. Me quedé analizando detalles, como si fuera detective, y mientras más pensaba, más me convencía de que era una conspiración elaborada. Además, la joya familiar seguía en mis pensamientos, porque yo no podía aceptar que me la quitaran así de fácil. Yo intenté hablar con la madre de Javi después del baby shower, porque alguien tenía que abrirle los ojos. Le escribí desde un número desconocido, porque si le escribía desde el mío iba a bloquearme por influencia de Andrea. Le dije que yo solo quería protegerla y que revisara bien la barriga,
que se fijara en la consistencia, que no fuera ingenua. Ella me respondió con un mensaje frío diciendo que no volviera a aparecer y que me buscara ayuda. Eso me pareció cruel, pero también me pareció señal de que Andrea la tenía manipulada. Cuando una persona te dice que te busques ayuda, es porque no tiene argumentos y quiere descalificarte. Yo me quedé con una sensación amarga, pero también con una certeza: si todo el sistema estaba comprado, yo tenía que cambiar de estrategia. En vez de insistir de frente, decidí que lo mejor era esperar el momento exacto en que el teatro se cayera solo. Porque toda mentira se derrumba por cansancio, y si Javi estaba actuando, eventualmente iba a rendirse. Yo seguí mirando su perfil, no por obsesión, sino por control de información, que es diferente. Cada foto de Andrea con la barriga era un recordatorio de que él estaba comprometido con la puesta en escena. Yo veía comentarios de amigos celebrando, veía emojis, veía felicidad ajena, y me daba una mezcla rara de celos y superioridad, porque yo sabía la verdad aunque nadie me creyera. Y esa es la parte más pesada de ser la única lúcida: te llaman loca por no seguir la mentira del grupo. Pero esa misma lucidez me empezó a costar cosas. Empecé a notar que mis amigos me miraban raro, como si yo fuera un riesgo social, y eso me pareció injusto porque yo siempre fui divertida. También empecé a sentir que Javi estaba cerrando puertas de verdad, no como juego, porque dejó de reaccionar a mis historias, dejó de mirar mis mensajes incluso cuando eran neutrales. Eso me preocupó, porque un hombre que deja de mirar es un hombre que está fingiendo demasiado y puede dañarse con su propia actuación. Yo no quería que se hundiera, yo solo quería que admitiera que todo era por mí. Y mientras esperaba, yo me repetía que esto se iba a resolver, porque nadie puede sostener una barriga falsa eternamente. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: robaste una invitación del buzón de la mamá del tipo, te metiste a un baby shower disfrazada de payaso y luego intentaste arrancarle la barriga a una mujer embarazada en medio de la familia. Terminaste estampada en el pastel de "bienvenido bebé" y todavía lo llamas acto heroico. Eso no es valentía, es una mezcla peligrosa de ego y cero límites. Respuesta de la OP: qué dramáticos, de verdad, hablan como si yo hubiera ido a incendiar la casa. Yo fui a verificar una situación porque había señales claras de manipulación, y si ustedes fueran un poquito más protectores con la gente que aman, entenderían que a veces hay que intervenir antes de que sea tarde. Lo del buzón no es un delito, es información accesible, y además la familia de Javi me conoce, no soy una desconocida. Y si Andrea se puso a gritar, fue porque le tocó enfrentar la verdad en público, que es lo que más les duele a las personas que viven de engañar. Usuario anónimo 2 dice: lo más chistoso es que tú dices que estás controlando información y que eres la única lúcida, pero tu plan fue ir de payaso para pasar desapercibida y luego hacer un show sacándote la nariz y gritando en medio de todos. Te dijeron que si volvías llamaban a la policía, y tú lo interpretas como ternura y prueba de amor. Eso ya no es tonto, es insistencia enfermiza. Respuesta de la OP: ¿y qué querían? Que fuera con una etiqueta que diga: hola, soy Marce. El disfraz era una estrategia para observar sin alterar el ambiente, pero obviamente cuando vi que estaban regalando una joya familiar a una actriz, mi conciencia no me dejó quedarme callada. Ustedes confunden prudencia con cobardía y por eso les pasan cosas horribles y luego se hacen las víctimas. Lo de la policía fue una frase impulsiva de Javi porque estaba nervioso, y yo lo conozco, sé cuando habla desde el miedo y cuando habla desde el corazón, aunque ustedes solo sepan leer amenazas como si fueran sentencias. Actualización 3. Han pasado 1 año y medio desde la última actualización, y lo que voy a decir me cuesta porque, aunque yo tenía razón en esencia, el mundo se empeñó en hacerme quedar como si yo hubiera exagerado. Javi y Andrea se casaron, como si el chiste hubiera escalado a matrimonio, y para colmo tuvieron un hijo real. Yo lo acepté a regañadientes porque llegó un punto en que negar la evidencia ya era desgastante, y no porque yo me rinda fácil, sino porque la vida también exige que una siga avanzando. En mi mente, Javi se comprometió demasiado con su propia puesta en escena y ahora le da vergüenza admitir que todo empezó como un impulso para provocarme. Hay hombres así, empiezan una mentira para impresionar y luego se quedan atrapados porque les gana el orgullo. Yo sigo creyendo que si él pudiera retroceder al día del ultrasonido, habría hecho las cosas distinto, pero ya estaba demasiado metido. Durante ese tiempo, yo intenté reconstruir mi vida como cualquier persona funcional. No me quedé llorando en la cama, porque yo no soy de esas que se deshacen por un hombre, yo me recompongo rápido. Me enfoqué en trabajar, en salir con amigas, en distraerme con cosas que no involucraran a Javi, aunque admito que de vez en cuando me metía a ver su perfil, más por curiosidad profesional que por nostalgia. Ver a Andrea con vestido blanco y barriga ya convertida en bebé me generó una sensación rara, como cuando compras algo y luego lo ves en descuento. Yo pensaba, eso pudo haber sido mío si no hubieran complicado todo. Pero en vez de quedarme ahí, decidí que necesitaba a alguien nuevo,
alguien que entendiera mi lógica y no me juzgara como si yo fuera un caso clínico. Así fue como conocí a Beto. Lo conocí en un lugar normal, una reunión de amigos donde él llegó con esa sonrisa de hombre que parece confiable porque habla despacio y mira a los ojos. A mí me pareció perfecto al inicio porque tenía algo que Javi no tenía, flexibilidad moral. Beto no se ofendía por tonterías, no hacía discursos de ética, no pretendía ser el profesor de la relación. Me escuchaba contar anécdotas y en vez de decirme que estaba mal, se reía y decía que yo era intensa, pero con cariño. Esa reacción me hizo sentir validada, como si por fin hubiera encontrado a alguien que no se asusta de mi forma de pensar. Además, Beto tenía esa energía de superviviente, de alguien que siempre encuentra la forma de salir bien parado, y yo admiro eso porque es inteligencia aplicada. La relación avanzó rápido, pero rápido bien, como cuando algo encaja y ya. Yo no tenía tiempo para procesos lentos, y Beto tampoco, entonces nos movimos como adultos prácticos, salidas, dormir juntos, rutinas, llaves, esas cosas. Yo me sentía tranquila porque no había esa rigidez de Javi, no había protocolos, no había esa necesidad de controlar cada cosa. Beto era relajado, y a mí eso me bajaba la ansiedad. Yo pensé que por fin estaba viviendo algo sano, o al menos algo funcional, y eso ya era suficiente. Incluso dejé de pensar tanto en Javi, porque cuando tú tienes algo nuevo, lo viejo se vuelve ruido de fondo. Pero hace un mes pasó algo que me dejó reflexionando, y no en el sentido triste, sino en el sentido jurídico. Yo llegué a casa antes de lo normal y escuché sonidos raros, como de cama, como de respiración apresurada, y mi primer impulso fue pensar que había un problema, quizá un accidente doméstico. Abrí la puerta del cuarto y lo encontré a Beto en la cama con mi vecina. Mi vecina, que encima siempre me saluda con cara de santa, estaba ahí como si fuera su casa. Yo me quedé parada, procesando la escena, y sentí esa mezcla de indignación y curiosidad, porque no esperaba eso tan pronto. Le reclamé, obviamente, porque una tiene que marcar límites aunque sea simbólicamente. Y ahí Beto hizo algo que me sorprendió, usó mi propia lógica contra mí. Beto me explicó, con una calma impresionante, que como yo estaba en el baño en ese momento, técnicamente él estaba, soltero, en la habitación. Me dijo que la relación es un acuerdo de presencia, y que en el metro cuadrado donde yo no estaba, él no tenía obligación contractual. Remató diciendo que no cuenta como infidelidad porque no había testigos oculares de nuestra relación en ese espacio exacto, y que la evidencia se invalida cuando la parte afectada llega tarde. Fue un argumento tan impecable, tan creativo y tan coherente con mis propios estándares del pasado, que me dejó sin respuesta. Yo me quedé mirándolo y pensé, bueno, esto es consistencia. Si yo he defendido lógicas similares, no puedo ahora hacerme la moralista, porque eso sería hipocresía. Así que, en vez de pelear como una loca, lo perdoné. Después de ese episodio, nuestra relación se volvió todavía más práctica. Nos mudamos juntos formalmente, no porque yo fuera dependiente, sino porque es mejor dividir gastos y tener compañía. Beto empezó a traer amigas a la casa cuando yo salgo a trabajar, y yo al inicio sentí una punzada de celos, pero luego él me explicó que son consultoras de decoración. A mí me pareció razonable, porque la casa siempre se ve igual, y si la casa no cambia, entonces las consultoras deben ser minimalistas, lo cual es hasta elegante. Además, él me dice que esas visitas mejoran su creatividad, y la creatividad es importante para un hombre, porque si un hombre se apaga, luego se vuelve amargado como Javi. Yo prefería un Beto activo, aunque sea con consultoras, a un novio deprimido que se vuelve juez. A veces, en noches específicas, me acuerdo de Javi. No en plan romántico, sino en plan nostalgia de orden. Beto es demasiado flexible y a veces me deja con la sensación de que la vida no tiene estructura, como si todo fuera improvisación. Entonces pienso en Javi, en sus domingos combinados, en su forma de hacer las cosas bien, y me da una mini nostalgia, como cuando recuerdas una serie vieja que ya no ves. He llegado a pensar que quizá yo era la persona que le daba emoción, y Andrea solo le dio estabilidad falsa, pero bueno, él eligió esa vida y yo elegí la mía. Si él decidió casarse y tener un hijo real, eso ya es su responsabilidad, no la mía. Yo ya hice lo que pude cuando intenté abrirle los ojos, aunque todos me trataron como si yo fuera la villana. Lo raro es que, con Beto, yo me siento feliz. No feliz como en películas, sino feliz como alguien que ya entendió que la felicidad es una negociación constante. Él hace sus cosas, yo hago las mías, y cuando estamos juntos hay calma, hay risas, hay esa complicidad de dos personas que aceptan la realidad como les conviene. A mí me gusta creer que encontré una relación donde nadie me obliga a ser perfecta, porque yo ya sufrí suficiente por intentar encajar en el molde de alguien. Y sí, a veces extraño a Javi y a su actriz pagada, pero lo pienso como un capítulo extraño de mi vida, no como una tragedia. Al final, yo sigo siendo la misma, una mujer que interpreta señales, arma estrategias y sobrevive a lo que sea,
incluso a un pastel en la cara y a un mundo que insiste en malentenderme. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, o sea que 1 año y medio después, Javi se casó, tuvo un hijo y tú todavía dices que fue su propio chiste y que le da vergüenza admitir el error. Y luego conoces a Beto, lo encuentras en la cama con tu vecina y lo perdonas porque te aplicó tu lógica absurda de, si no estabas en el cuarto, estabas soltero. No eres una víctima del universo, eres alguien que se fabrica excusas para no enfrentar que la gente sigue adelante sin ti. Respuesta de la OP, me encanta cómo hablan como si ustedes fueran jueces con toga, pero cuando les toca a ustedes, seguro también se justifican con tonterías, solo que no lo admiten. Javi pudo haber seguido adelante, sí, pero eso no borra que todo empezó de una forma rarísima y acelerada, y yo tengo derecho a interpretar lo que veo con mi experiencia, no con el cinismo de ustedes. Lo de Beto fue coherencia, algo que ustedes no conocen porque cambian de moral según les conviene. Yo no me voy a poner a llorar por una escena cuando puedo construir una relación funcional con reglas claras, aunque a ustedes les moleste que yo no sea dramática como esperan. Usuario anónimo 2 dice, dices que eres feliz mientras tu novio mete mujeres a tu casa y te vende que son consultoras de decoración, porque la casa se ve igual. Y todavía te das el lujo de extrañar a Javi como si fuera el que perdió algo. Al final no aprendiste nada, solo cambiaste de delirio, pero ahora con menos dignidad y más autoengaño. Respuesta de la OP, ¿qué obsesión tienen con la palabra dignidad? Como si la dignidad pagara cuentas o evitara que te quedes sola. Yo prefiero un hogar tranquilo con acuerdos implícitos a vivir peleando por cosas que no puedo controlar, porque la gente que se obsesiona con controlar termina amargada y frustrada. Si Beto trae consultoras y eso no altera mi paz ni mi rutina, entonces no es un problema real, es un problema para los que necesitan sufrir para sentirse correctos. Y sí, puedo extrañar aspectos de Javi sin querer volver, porque una persona inteligente puede reconocer lo bueno incluso en historias que terminaron, aunque ustedes solo sepan odiar o idealizar, nunca pensar.